La República Dominicana tuvo un proceso electoral que realmente es ejemplo de una celebración de unos comicios transparentes, de unos comicios masivos con una participación aún en medio de la pandemia. Y hay que señalar algunas razones. La gente realmente estaba entusiasmada con votar, porque ni en condiciones normales acude tantas personas a votar como en esta ocasión. Habían motivos, y uno de los principales motivos es evidente y quedó demostrado que la gente en realidad quería un cambio de presidente, quería un cambio en el Congreso, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Fíjense que hoy, sacando cuenta de cómo va la preferencia y los ganadores, el PRM se acerca a su número 20, que es probable que el número 20 sería el de San Pedro de Macorís, que hay una diferencia que está perdiendo el PRM por 315 votos y faltan 12 colegios por computar. Que si ese se logra, tendría entonces 20, pero hasta ahora tiene 19. Y ha ganado en provincias en donde realmente no se pensaba que podía ganar, como Santiago Rodríguez, como es el caso de la provincia de Espaillat, aunque aquí dijimos, Yusi y yo en varias oportunidades, que Carlos Gómez estaba avanzando. Pero, por ejemplo, San Cristóbal, la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao, una cantidad de provincias extraordinarias. El PLD ha retenido entre unas 5 o 6 provincias, básicamente del sur. Algunas de ellas todavía están en discusión. La Fuerza del Pueblo va a tener una 2 o 3 representación y el Partido Reformista va a tener como 5. Más o menos, esa va a ser la conformación del Senado de la República. Y la gente votó no solo por un cambio en la presidencia de la República, también en la composición del Congreso Nacional. Y esto es un reto, como lo decía anoche Luis Abinader en su primer discurso como virtual presidente electo. Realmente es un reto, es un triunfo de todos. Son muchas expectativas, Juan lo decía. Los gobiernos nuevos crean muchas expectativas y todo el mundo sabe que las expectativas es para desarrollarla en 4 años, que no se podrá desarrollar en los primeros 3 meses y que inclusive en la República Dominicana y en cualquier parte del mundo es tradición que al presidente electo se le dan una gracia de 90 días para que aplique sus acciones y comience y arranque con la economía y arranque con los programas que va a desarrollar y sobre todo en este momento 3 meses no serán suficientes porque lo primero que tiene que bregar el gobierno que comienza en agosto es con el problema de la pandemia, que la va a encontrar todavía con muchos casos, la crisis económica, un presupuesto totalmente destrozado, un presupuesto que fue hecho, diseñado para desarrollar unos proyectos nacionales, sin embargo, y lamentablemente hubo que invertir una gran cantidad del presupuesto, no me atrevo a decir casi un 50%, pero es así, en la pandemia, e inclusive hubo inmediatamente que hacer 2 presupuestos complementarios de 150,000 y 26,000 luego que pidió el presidente, y había que otorgárselo, porque imagínense ustedes, si al presidente se le negaban los recursos, ¿cómo se enfrentaba todo esto? Hay cosas que debieron manejarse de manera mejor, más abierta, pero eso no son cosas que vamos a discutir en este momento. Las expectativas son muchas. El presidente electo al asumir no la va a llenar toda ni podrá hacerlo. Tiene 4 años para cumplirla. Lo que esperamos nosotros es todo, porque yo también soy dominicano, aunque quizá yo tenga un mayor compromiso con ellos, con el PRM y los que ganaron, pero realmente soy dominicano y de lo bien o mal que le vaya al gobierno, me va a ir a mí. Entonces, hoy yo veo en algunos programas, por ejemplo, que fueron muy críticos en la campaña, que siguen igual como si existiera la campaña y advirtiéndole a la gente que esperen para que comparen, para que ustedes vean que esto va a ser esto, que va a ser lo otro. Yo quisiera que le dieran el tiempo reglamentario al próximo gobierno. Ya se está trabajando, se va a trabajar en la transición. El presidente Danilo Medina emitió un decreto esta tarde en donde Gustavo Montalvo encabeza la comisión de transición, sigue José Ramón Peralta, también Donald Guerrero, Juan Ariel Jiménez, entre otros, y está a la espera
de que el presidente electo nombre su comisión de transición nacional para que comiencen los trabajos. Hay que ver y observar también que aquí hay situaciones que mencionar, y es la hazaña de este Partido Revolucionario Moderno. Es el único hasta ahora en la historia de la República Dominicana, si alguien conoce otro, que en 5 años ha llegado al poder. Se creó en el 2014, 2015, participó en las elecciones de 2016 y obtuvo 6 senadores, 2 senadores. Entonces participó en las elecciones 4 años después y gana las elecciones. ¿Y de qué manera? De manera abrumadora, con una cantidad de senadores espectacular. También una gran cantidad de diputados va a tener, tanto así que en el caso de Santiago la votación fue masiva, más el candidato a senador Eduardo Estrella obtuvo más del 61.69% de los votos. Ahí terminó el conteo en la senaduría, y el mismo Partido Revolucionario Moderno obtuvo una cantidad de votos extraordinarios. El candidato pues, del gobierno anda por los 29%, es decir, que tuvo una votación bastante baja. Yo me sorprendí ayer, y creo que fue un ridículo que hizo el alcalde Abel Martínez, cuando eso de las 3:30 de la tarde, 2 de la tarde, no reflejo bien la hora, porque estaba en la calle, había un sol candente, y uno caminando de una mesa de un centro a otro. Pero fue un sonido, una nota de voz, en donde él decía a los compañeros que fueran a votar, que la boca de urna le daba una ventaja de un 8% en todo el país. Eso se oyó, pues yo lo hallé raro, porque yo tenía los datos de una boca de urna a las 10:30 de la mañana del Centro Económico del Cibao, y daba 53, 54, 54, 55. A las 12:30 otra boca de urna, la segunda del Centro Económico del Cibao, y no había variación. Seguía la votación más o menos en ese orden. Y a las 5:30 tuvo el Centro Económico del Cibao el último corte, y fue prácticamente así. Y entonces la Greenberg hizo un corte también a las 5 de la tarde, y fue una votación más o menos entre 54 y 55 que le daba en ese momento. Entonces me extrañó eso, pero lo que hizo fue ponerse de ridículo el alcalde en ese momento. También ayer circuló un video de una entrevista anterior en donde hablaba de una pela que le daría. Pero esas son cosas ya que pasaron. En cuanto a las encuestas, no solo la encuesta Gallup acertó. Fíjense que esto no debe ser exacto, y sepan que el margen de error va de 3 a un 5%, y ese margen de error puede marchar tanto hacia adelante o hacia atrás. Y me explico, cuando por ejemplo Lamar Penn hablaba que tenía 49 y que con el margen de error podría aumentar un 52, 53, es porque el margen de error puede marchar hacia adelante o hacia atrás. Y el mismo Bernardo Vega decía en esa ocasión, puede ser que el margen de error le favorezca porque hay un entusiasmo y hay una inspiración con ese candidato, y eso es una buena justificación. El caso de la Greenberg, que le dio entre un 54 y un 55, también está dentro del margen de error. Todo lo que está en 50 y menos de 55 por ahí, todo creo que acertaron en ese sentido. Ahora bien, no hay que analizar ni tampoco hay que satanizar a las encuestadoras. Las encuestadoras hay que verlas y hay que enfrentarlas con otra encuesta. Uno de los errores del PLD fue prácticamente atacar las encuestadoras, pelear con estos molinos de viento, una lucha sin sentido, y no se fue al fondo de lo que señalaban las encuestas para tratar de resolver su problema. Fue un candidato con muchas dificultades, que no creció, contrario a Luis Abinader, que tuvo un crecimiento constante, y después de la pandemia fue mucho más amplio el crecimiento, y ya la última semana Luis Abinader tuvo que haber crecido entre un 3 a un 4%, un 5%, que eso fue y fue notorio realmente. Otro elemento del candidato del PLD es, porque no quiero destacar la falla del PLD porque no le estaría reconociendo ningún logro al PRM y al candidato Abinader como está haciendo mucha gente. Hay que reconocer que fue una maquinaria cohesionada, unida en el PRM. Hipólito Mejía en un frente, Carolina, Faride y Collado en otro, el presidente Paliza y Roberto Fulcar en otro,
Luis Abinader en otro frente, y Milagros y un grupo de la sociedad civil en otro frente. Y no hubo contradicción en ningún momento. Inclusive Collado estuvo discursando y se encargó de la capital, y por eso es el triunfo. Contrario al PLD, que dejaron solo al candidato, dejaron solo, y no tiene explicación. Mucha gente dice que porque la imagen de los miembros del Comité Central y los ministros con 20 años ahí, senadores con 25 y 30 años que querían seguir siendo. Esto cansó, señores. Esto es un asunto que hay que renovar los cuadros políticos, la dirigencia política. Es urgente, la gente se lo dijo. Y una cosa que debe tener claro, y con esto termino, Luis Abinader y el PRM, es que los críticos están ahí. La gente que votó están ahí, y que a esa gente hay que cumplirla. Él ratificó los compromisos que había establecido en el discurso de anoche, y agradeció a todos, a los que votaron por él, a los que no, porque debe saber algo que está muy claro el presidente electo Luis Abinader y el PRM, es que debe llenar las expectativas, porque si no lo hace, esta es una sociedad que ha cambiado mucho y es crítica, y estaría dispuesta otra vez a exigir en las calles los cambios y transformaciones que sean necesarios. Pero vamos a confiar y a tener la esperanza de que vamos a tener, que se van a llenar las expectativas poco a poco sobre esta que ha motivado el PRM y el presidente electo Luis Abinader, destacando la participación de Raquel Peña, que hay que decir que Raquel Peña ha sido y fue la que tuvo el mejor desempeño de la candidata a vicepresidenta, una mujer que no había participado directamente en política, más que en el sector externo, en el 2010 hasta el 2012 con Hipólito Mejía. Muchas gracias y buenas tardes.